Me gustaría que en esta tarde pudiéramos prestar atención a las palabras que hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos relata la visita evangelística de Pablo a Atenas, y estamos considerando este pasaje con gran atención, y la razón por la que lo estamos haciendo es por la inusitada relevancia que tienen palabras como estas para nuestro mundo. Ya sabéis que la Escritura manifiesta la realidad de que viene de parte de Dios precisamente porque habla a toda cultura y también en toda época. Y entonces nosotros, que vivimos en pleno siglo XXI, podemos encontrar que la palabra de Dios, por medio de lo que nos relata, por medio de lo que aconteció y la manera en que está escrita, sigue hablándonos a nosotros de una manera que resulta de gran aplicación para nuestras vidas. Y, como digo, estoy tratando este pasaje de una manera muy pormenorizada porque creo que merece una atención como esa. Y por eso, sencillamente, en esta ocasión vamos a considerar el versículo 18 y la primera parte del versículo 18. Por supuesto que haremos referencia a otras partes de este mensaje de Pablo en la colina de Marte, que posteriormente pudo dar después de esa su introducción en la plaza. Pero las palabras particularmente a las que me gustaría llamar vuestra atención son, como digo, el versículo 18, la primera parte, y dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Cuando leemos una frase como esta, algunos de nosotros pensamos en ese gran padre de la Iglesia que se llamó Tertuliano. Tertuliano vivió a finales del siglo II y comienzos del siglo III de la era cristiana. Fue un gran escritor y un gran defensor de la fe cristiana. Y la frase que tiene Tertuliano es muy interesante. Dice Tertuliano: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? ¿Qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? ¿Y qué quería decir Tertuliano con esa afirmación? Obviamente aquí tenemos a alguien que venía en ese sentido de Jerusalén, era un judío y se encontraba en Atenas. ¿Qué quería decir? ¿Que no tenía que ir acaso nadie a Atenas a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? No, lo que quiere decir Tertuliano es si se puede hacer una síntesis, si se puede hacer una especie de amalgama entre la enseñanza del Evangelio, representada aquí por esa ciudad de Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, y la filosofía griega, representada por ese lugar extraordinario de desarrollo de la misma, como es la ciudad de Atenas. Podemos hacer una síntesis, podemos tomar elementos del Evangelio y mezclarlos con la filosofía. Esa es la cuestión que ocupaba a Tertuliano. ¿Qué podemos nosotros decir? Me gustaría que pudiéramos contestar a esa pregunta de Tertuliano en parte por lo que vamos a ver hoy, pero también habría otras respuestas que se podrían dar y espero que podamos darlas en la providencia de Dios conforme avancemos en la exposición de este capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero en primer lugar, la frase tal y como Tertuliano la dijo, estaba hablando de lo que dice la letra exacta de este versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Es decir, mostraban su oposición a lo que Pablo estaba diciendo. En principio pensamos que era una especie de malentendido, quizás un galimatías ininteligible, ¿no?, para aquellos sofisticados filósofos griegos, hasta el punto de que algunos de ellos dicen: bueno, parece que nos está trayendo nuevos dioses. Bueno, esa ciudad, como era Atenas, que tenía, como dice también algún famoso viajero que pasó por allí, tenía más ídolos que personas, más ídolos que hombres,
todo aquel que escuchaba alguna cosa pensaba, bueno, pues aquí nos están trayendo una nueva colección de dioses. Es un Dios que se llama Jesús y un Dios que se llama Resurrección. ¿Quiénes son estos nuevos dioses? Bueno, al principio no entienden nada, pero es curioso que se dice que disputan con él. ¿Qué querrá decir este palabrero? Este hombre que va como un trapero por ahí recogiendo trozos aquí y para allá. Esa es la idea que tenían, ¿no?, del apóstol Pablo. Pero hay una oposición, hay realmente una antítesis entre el Evangelio de entrada y la filosofía de los epicúreos y de los estoicos. Tenemos que darnos cuenta, por supuesto, que Atenas es la gran ciudad de la cultura antigua. Muchas de las cosas que hoy damos por hecho pues tienen su origen en Atenas. Podemos pensar en el embrión de lo que llamamos la democracia. Solamente por eso la ciudad de Atenas debería tener esa fama inmortal. Podemos pensar en el desarrollo de la política, la polis, la ciudad, lo que significa organizarnos como sociedad. Eso también hunde sus raíces en lo que fue la ciudad de Atenas, particularmente. Podemos incluso pensar en el idioma griego que, como sabéis, desde las conquistas de Alejandro Magno, pues se extendió por toda esa parte del mundo antiguo, de tal manera que, como sabéis también, el Nuevo Testamento está escrito en el griego koiné, es decir, un griego muy sencillo, un griego que podríamos llamar comercial, una especie de lengua franca que unía todas las partes del Mediterráneo, es decir, por medio del griego, todos esos pueblos que se encontraban dentro de la órbita del Imperio Romano podían comunicarse, y por eso el Nuevo Testamento, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no sé si lo habéis pensado alguna vez eso, no viene en arameo. La lengua original de Jesús es el arameo. Pero no está escrito el Nuevo Testamento en arameo, está escrito en griego. ¿Por qué? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque el griego era ese canal de comunicación que permitía ese intercambio de ideas, ¿no? Entonces, incluso en el hecho de que el Nuevo Testamento estuviera escrito en griego, pues tenemos que ver esa mentalidad, si me permitís que lo exprese así, misionera de nuestro Dios. ¿Cuál es realmente el corazón de Dios? Un corazón misionero, es decir, de que el Evangelio sea inteligible a todas las naciones. Por eso, una de las grandes características siempre de la Iglesia evangélica ha sido ese deseo de traducir la Biblia a los idiomas del pueblo, porque queremos que todos escuchen. Pues bien, aquí tenemos, ¿no?, esa lengua griega de la que encontramos ese testimonio en el Nuevo Testamento también de su valor y de su importancia. Y por supuesto que Atenas era conocida como esa cuna de la filosofía. ¿Quién de nosotros no ha oído hablar de los grandes filósofos atenienses? Es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles. Claro, cuando llega el apóstol Pablo a Atenas, esa edad de oro de la filosofía ateniense ya es algo del pasado. De hecho, aquí, curiosamente, ni siquiera se menciona a Aristóteles, que sería el último de los grandes filósofos. No se menciona el Liceo de Aristóteles, no se menciona lo que fue esa gran filosofía, pero se mencionan otras corrientes filosóficas que surgieron posteriormente a estos grandes filósofos griegos. Se menciona en particular los epicúreos y los estoicos. Y el hecho de que aquí se mencionen, pues hace que nosotros, obviamente, tengamos que explicar estos términos. Esto es lo que tiene estar sometido a la Escritura, ¿no? Cuando hablamos de la predicación de la palabra de Dios, yo no sé si alguna vez habéis hecho esa reflexión, a mí me gusta hacerlo de vez en cuando con vosotros, el hecho de que todos estamos sometidos a la Escritura, es decir, el predicador también está sometido a la Escritura, por eso hacemos predicación expositiva, porque tú y yo, no solamente el que escucha, sino el que oye, tenemos que prestar atención a lo que tenemos delante de nosotros. Si permitiéramos, si me permitís que lo diga de esa manera, ¿no?, a nuestros predicadores o pastores que simplemente picotearan por la Biblia sus textos favoritos, pues al final estaríamos escuchando pues sus temas favoritos, ¿no? Porque así somos los seres humanos, ¿no? Hablamos de lo que nos gusta. Pero estamos todos sometidos a esa predicación expositiva, por eso hay que escucharla con regularidad para entender todo lo que es ese contexto de la palabra de Dios, y se nos llama
a pensar en estos epicúreos y en estos estoicos. Eso, como digo, sería suficiente para que pudiéramos prestar atención a esas palabras. Pero vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo de este mensaje, que no es simplemente un interés académico, si podemos decirlo así, es decir, no es simplemente una clase de filosofía que podemos recibir en esta ocasión, sino que la razón por la que el Espíritu Santo movió a Lucas a mencionar por nombre a los epicúreos, a los estoicos, es igualmente importante por esa trascendencia y esa relevancia que tiene para nuestras propias vidas. Porque, como vamos a ver inmediatamente, esos epicúreos y esos estoicos la forma de pensar de ellos está presente con nosotros hoy en día. Por eso es importante que podamos prestar atención a lo que enseñaban aquellos filósofos, porque, como vais a ver enseguida, la forma de pensar de ellos es exactamente la forma de pensar que tienen tantos y tantos en nuestros días. Por supuesto que no podemos entrar en mucho detalle acerca de ellos, pero sí debemos decir por lo menos algunas pinceladas que nos permitan apreciar en qué sentido son relevantes para nosotros. Epicuro, aunque no nació en Atenas, se afincó finalmente en Atenas, fue uno de los grandes filósofos después de los que ya he mencionado anteriormente, de los más grandes de todos ellos, y realmente es el filósofo que llevaba a cabo su enseñanza en el jardín. Son los filósofos del jardín, del huerto, ¿no? Alejados de la gran urbe, a las afueras de Atenas, este filósofo Epicuro enseñaba. ¿Y qué es lo que estaba enseñando Epicuro? Bueno, pues básicamente lo que él nos dice es que el fin de la existencia es evitar el dolor y buscar el placer. ¿Por qué estamos en un mundo como este? Pues la felicidad, nos diría Epicuro, consiste en buscar el placer siempre. Lo que sea placentero para cada uno de nosotros. Para algunas personas es algo muy burdo, ¿no? Comamos y bebamos, ¿no? Para otros pueden ser placeres mucho más sofisticados, ¿no? Placeres mentales, ¿no? De comprender alguna teoría, alguna idea más complicada. Pero el placer es el rey en la vida. ¿Qué es la felicidad? Busca el placer. Ahí tienes la esencia de la vida. ¿Qué es la vida? Evita el dolor. Esto es Epicuro. ¿Y los estoicos? Bueno, los estoicos son los filósofos de la ciudad, de la estoa, es decir, de las columnas, ¿no? Del pórtico, ¿no? Los pórticos que hasta nuestros días, ¿no? Es una forma de arquitectura por la que también los griegos son bien conocidos, y son esas columnas, ¿no? Que seguimos todavía imitando, incluso en nuestra propia iglesia a la entrada tenemos un pórtico, ¿no? Está cubierto para que no llueva, para que podamos después, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos allí. Pues bien, Zenón, que era el gran representante de los estoicos, impartía sus clases, sus disertaciones en la ciudad, en ese pórtico, ¿no? La gente que quería saber qué pensaba Zenón de la vida, pues se acercaba a la ciudad. Es una filosofía más bien cosmopolita de la misma urbe de Atenas. ¿Y qué es lo que enseña entonces el estoico, que enseña este Zenón? Pues lo que nos está diciendo básicamente es que la felicidad consiste en procurar la virtud, en buscar aquello que realmente, a mi modo de ver, pueda ser algo digno de ser conocido y reconocido. Es algo mucho más sofisticado en ese sentido de lo que nos vendrían a decir los epicúreos. Pero es algo que tiene que ver con lo que yo mismo decido que es la virtud, lo que yo mismo decido que está bien o mal, y que tiene que ver, por tanto, con una actitud hacia la vida en la que yo tomo un camino determinado, y cuando puedo cumplir con lo que esto significa, lo que hallo en mi vida es que me siento a gusto conmigo mismo. Y entonces vemos como el primer filósofo nos está hablando de una filosofía de la vida que consiste en el hedonismo, como lo llamaríamos hoy, mientras que el segundo filósofo nos estaría hablando del sentirse orgulloso
por lo que uno ha conseguido en la vida, por lo que uno ha podido evitar en esta vida de malo y todo lo que uno considera bueno. Esto es lo que ellos básicamente nos están diciendo. Y me gustaría que pudiéramos también mirar estas cosas a la luz de nuestros días y que en ese sentido pudiéramos amalgamar esas dos filosofías, puesto que aquí se nos presentan conjuntamente y en ningún momento, notad en la exposición como no se nos dice los epicúreos dicen esto y los estoicos dicen lo otro, porque lo que le interesa aquí a la Escritura, al Espíritu Santo, es que lo podamos ver en conjunto, porque tienen características comunes que me gustaría que fueran las que nosotros ahora pudiéramos prestarle mayor atención. ¿Por qué? Porque es lo que identifica también a nuestro mundo actual. Y la primera característica que tienen en común ambos movimientos es lo que hoy en día llamamos el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo básicamente significa que el ser humano es la medida de todas las cosas. Es decir, tú y yo decidimos lo que está bien y lo que está mal. Decidimos la vida. No hay otro punto de referencia sino lo que yo pueda alcanzar por medio de mis sentidos o por medio de la razón. Por medio del sentido, diría Epicuro, bueno, los sentidos nos comunican mucho, ¿no?, acerca de lo que está bien, lo que debo buscar y lo que debo evitar, ¿no? Cuando tengo un problema me duele, pues entonces voy a evitar eso. Los sentidos lo comunican. Los otros son mucho más sofisticados. Bueno, hay otras cosas, ¿no? Hay otras virtudes que a lo mejor implican que tengo que sufrir, pero que las voy a buscar. La prudencia. A lo mejor me tengo que quitar de algo, pero porque quiero obtener algo distinto. Pero básicamente notad que lo que les une es la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. El ser humano decide por sí mismo, de una manera autónoma, lo que está bien y lo que está mal. Esa es la forma de pensar en nuestros días. Cuando hablamos con la gente de una manera incluso automática, podríamos decir, dice, no, pero esto está bien, pero esto está mal. Incluso cuando hablamos de Dios, la gente dice, bueno, pero Dios debería ser así o debería ser de la otra manera. Es decir, es un humanismo, es decir, la medida de todo es mi propio criterio. Ya sea por los sentidos, ya sea por la razón, yo soy el que decide lo que está bien y lo que está mal. El humanismo es la primera característica, pero la segunda característica es lo que llamaríamos el secularismo. Es decir, tanto unos como otros no tenían en cuenta más que esta vida. ¿Qué vida hay? Solamente esta. No hay otra vida. Lo único que nos tiene que importar es esta vida. Buscar el placer, evitar el dolor, buscar la virtud. ¿Pero dónde? En esta vida. No hay otra vida. Solo existe esta vida. Por eso, ese otro dicho, ¿no?, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, que sabéis que ya aparece en el profeta Isaías, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La muerte, pues es el fin de todas las cosas, ¿no? Epicuro, particularmente, tiene muchas frases al respecto y habla, pues, de la muerte como, sí, va a venir esa muerte, pero nosotros simplemente no pensamos en ella, porque no tiene nada que ver con mi presente, es un futuro que está por venir y cuando venga, pues vendrá. Entonces, esa realidad de un mundo, si me permitís así, que lo diga así, que está cercenado por lo que nosotros pensamos que es la única realidad posible. ¿No nos suena esa forma de pensar y de actuar también en nuestros días? Y finalmente se caracterizan por el agnosticismo. Es decir, hay una ignorancia, particularmente con respecto a los dioses. Ese aspecto de su enseñanza estaba imbricado con su propia idolatría. Por eso el apóstol Pablo, de una manera muy sabia, dice que estuvo por allí paseando. Antes de empezar a predicar es muy importante conocer, como decíamos en otro mensaje, las personas, ¿no? Conocer la forma de pensar, la cosmovisión, la cultura en la que vivimos. Y se acercó allí y vio un altar muy curioso, ¿no?, al Dios no conocido. Y dijo Pablo, pues ese Dios no conocido es el que yo os predico. Vosotros sois unos agnósticos. Agnóstico significa que desconocen, no saben. Pues bien, yo os predico aquello que no conocéis.
¿Y por qué uso la palabra gnosticismo para referirme a ambas escuelas de filosofía? Porque, evidentemente, como estamos viendo allí en Atenas, ellos eran conscientes de la existencia de los dioses. Este sitio está plagado de dioses, ¿no? No hay nada más que estatuas por todos lados de dioses, de oro, de plata, de todos los tipos, tamaños, figuras. ¿Cómo no van a conocer los dioses? Pero, ¿qué pensaban en todos estos grandes filósofos de los dioses? Bueno, pues los epicúreos decían, sí, los dioses están ahí, tendremos que prestar algún tipo de respeto, algún tipo de culto a esos dioses, pero realmente esos dioses no tienen ningún interés en nosotros. Esos dioses pasan de nosotros. Eso está también con nosotros. Sí, quizá exista un Dios, dice la gente, pero ¿tiene eso alguna relevancia en tu vida? Eso es el epicureísmo. Es lo que se ha conocido en la historia como el deísmo. Sí, habrá un Dios, pero es un Dios indiferente a los seres humanos. Le da igual. Habrá hecho en este mundo lo que haya querido, lo habrá creado o lo habrá dejado, pero no quiere saber nada de nosotros. Y los otros, los estoicos, creían en lo que se llama el panteísmo, es decir, todas las cosas son Dios. Es decir, no hay un Dios fuera de su propia creación. Vais a ver cómo Pablo enseguida, en este discurso en la colina de Marte, donde le invitan a hablar, enseguida muestra que Dios es distinto a la creación. Esto es básico para la fe cristiana. Es decir, Dios es eterno, sabio y es distinto a nosotros, es santo. Pero ellos pensaban que todo era Dios, todo es una manifestación de Dios. ¿Pero eso qué implica en la práctica? Bueno, pues que nuevamente Dios no tiene nada que decirnos a nosotros hoy, porque todo es Dios. La fuerza, se ha popularizado esa forma panteísta de pensar, pues la fuerza está en todo el universo, ¿no? Como diría en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que la fuerza esté contigo, pero ¿qué fuerza es esa? Si resulta que la fuerza es todo y no es personal. Entonces vemos, de entrada, cómo hay esa antítesis, cómo hay ese conflicto entre esa filosofía que aquí se nos está trayendo y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles serían entonces esas áreas de fricción en las que podemos centrarnos nosotros? Notar que de entrada lo que se nos está mostrando con toda claridad es que son dos cosmovisiones totalmente distintas. Una es una cosmovisión natural, ¿no? de este mundo, de lo que el hombre puede descubrir por sus sentidos o por su razón, pero que acaba ahí. Mientras que el mensaje del Evangelio es algo sobrenatural, nos viene como una revelación de parte de Dios. Son cosas que si Dios no nos enseñara por medio de su propia palabra, nosotros no las podríamos saber. Esa es la gran diferencia que hay. Eso es fundamental que lo tengamos claro y evidente, pero de ahí surgen el resto de las evidencias que muestran esa fricción entre la forma de pensar de aquel mundo y del nuestro y el Evangelio. Dejadme que apunte algunas de ellas. En primer lugar, vemos cómo hay ese instinto, ¿no es verdad?, de darse cuenta de que podemos aprender por nuestros sentidos y que de alguna manera podemos aprender por la razón. Esto es importante decirlo porque la Escritura, la palabra de Dios, que como sabéis es revelación de parte de Dios, tiene, por eso estoy intentando matizar lo que digo en esta tarde cuidadosamente y espero poder seguir haciéndolo en otros mensajes posteriores, tenemos que darnos cuenta que la revelación es consciente de estas mismas realidades de alguna manera. Por eso estábamos leyendo en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, sabéis que para algunos de nosotros es uno de nuestros libros favoritos de la Biblia. Me alegró tanto saber que Jim Packer, ¿no?, tenía el Eclesiastés también como un libro favorito suyo, ¿no? Y me siento en buena compañía, ¿no?, juntamente con Packer y con Daniel Weber, ¿no? El libro de Eclesiastés es un gran libro de la Biblia, si quieres saber, pero ¿lo habéis visto? ¿Por qué? Porque es un libro que tiene unos contrastes extraordinarios. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todo lo que te viniera a la mano hacer, hazlo.
¿No suena esto como un poco la filosofía de Epicuro? El placer. Pero es que, ¿sabéis? La Biblia no niega el placer. El placer sensorial de los sentidos. No lo niega. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de toda la creación. ¿Y qué dijo Dios cuando creó el mundo? Y vio Dios todo lo que había creado y vio que era bueno. Por supuesto que hay cosas buenas en esta vida. El cristianismo no lo niega, Eclesiastés lo afirma. Pero también, de alguna manera, está implicando lo que es la filosofía estoica, ¿no? El estoicismo es esa forma de ver la vida, es un poquito más complejo que simplemente disfrutar, ¿verdad?, de los placeres sencillos de la vida, ¿no? De un huerto, que metáfora más bonita, ¿no? Un huerto, yo cultivo allí las plantas, las flores, mis patatas, mis tomates, pero la vida es un poco más compleja, ¿no? Eso es lo que nos venían a decir los epicúreos, que de alguna manera tiene una cierta relación con Aristóteles. Claro, por eso es más compleja esa filosofía, ¿no? Aristóteles es un gran gigante, ¿no? Y entonces, eso también está aquí, porque está esta ciudad, ¿no? Tiene este problema. Estamos disfrutando de la vida, pero resulta que la vida no es tan sencilla, ¿no? Viene un problema. Un gran rey se quiere ocupar de nuestra ciudad. ¿Qué podemos hacer? No podemos enfrentarnos, somos pocos, nuestras murallas van a caer, pero resulta que hay un hombre pobre, despreciado por tanto, pero sabio. Y ese hombre libra a la ciudad con su sabiduría. Hay una virtud, hay una forma de entender la vida más compleja, ¿no? No simplemente son los placeres, ¿no? Entonces hay una referencia en Eclesiastés. La Biblia no está negando por sí misma los placeres. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de los placeres. ¿Recordáis esa terrible queja, ¿no?, que tiene el diablo, ¿no?, en las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, ¿no?, cuando le está instruyendo al sobrino, ¿no? Es un sobrino inexperto en este arte de la tentación, ¿no?, a los seres humanos para hacerles pecar y que se aparten de Dios, ¿no? Y entonces le está instruyendo, y en una de las cartas más deliciosas le dice: ¿sabes cuál es el problema que tenemos a la hora de tentar a los seres humanos para que se aparten de Dios? Que en el fondo, dice C.S. Lewis, el mayor hedonista es Dios mismo. Porque todos los placeres los ha inventado Dios. Todo lo que es realmente bueno viene de Dios. Satanás lo único que hace es hacernos abusar de las cosas buenas. Claro que es bueno gozar de la vida con la mujer que amas, pero con la mujer que Dios te ha dado, no con la mujer del otro. Ese es el pecado. Pero el placer matrimonial, la comunión matrimonial, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Varón y hembra los hizo. El pecado lo que hace es torcer, deformar, manipular para mal lo bueno. Por tanto, no nos puede sorprender que Eclesiastés nos hable de esta manera. Aquellos filósofos, sin la luz de la revelación divina, sí alcanzaron a ver algunas cosas que son extraordinarias, ¿no?, y que están en la misma Escritura. Pero aquí es donde viene la gran antítesis, ¿no?, la gran división. ¿Qué pasa cuando no vivimos a la altura de nuestros propios principios? ¿Qué pasa cuando nuestra conciencia nos acusa justamente de que no hemos hecho lo correcto? Ahí está la gran diferencia. Si sois lectores atentos del Eclesiastés, alguno quizás se dio cuenta cuando leí el capítulo 9, el versículo 7, que no leí todo lo que dice el versículo 7. ¿Por qué? Porque el Eclesiastés no es simplemente un canto al hedonismo o al estoicismo, es revelación de Dios. Dice, lo vuelvo a leer ahora entero: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué puede un cristiano disfrutar legítimamente de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado? Porque está reconciliado con Dios. Tus obras son agradables delante de Dios. Has sido acepto delante de Dios. Esa es la nota que diferencia.
¿Qué es realmente el genio, si lo puedo poner así, la novedad que trae el Evangelio del Señor Jesucristo? En un sentido, entender bien lo que voy a decir ahora, en un sentido no es una novedad ética. Esto es, en Eclesiastés, en el Antiguo Testamento encontramos los grandes principios. Amarás al Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. ¿Hay algo más alto que todo eso? Estos filósofos griegos, sin la luz de la revelación de Dios, alcanzaron a descubrir cosas de la vida que son interesantes. Pero ¿cuál es realmente el genio del cristianismo? Que hay perdón de pecados para aquellos que no vivimos a la altura de nuestra propia conciencia. ¿Qué harás cuando tu conciencia te acuse de que has hecho lo malo? O tu conciencia te diga que debiste actuar de determinada manera y no lo hiciste y las consecuencias han sido terribles. ¿Vives con ese peso de lo que hiciste en el pasado? Ahí es donde el Evangelio muestra la gloria de un mensaje de lo alto de Dios. Porque hay perdón de pecados. Si reconocemos nuestro pecado, si nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces hay un perdón real, hay un comienzo nuevo para nuestra propia vida. Eso jamás lo encontramos en las filosofías de este mundo. Y en un sentido no lo encontramos porque hay una realidad, de una reducción de lo que significa ese concepto del pecado y por tanto no se busca, no se entiende, no hay una conciencia atrapada por lo que significa. Es decir, si pensáis en aquellos filósofos, claro, sobre todo los más, los estoicos, ¿no? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Es lo que yo decido. Ahora bien, si lo que yo decido que está bien o que está mal es poco, es mucho lo que yo he hecho de bueno y prácticamente nada lo que yo he hecho de mal, porque lo que yo llamo malo prácticamente no es nada, lo he escondido debajo de la alfombra, entonces no me siento con ningún tipo de necesidad de Dios. Y eso está con nosotros también, eso se mezcla con la religiosidad, ¿no? Los grandes sistemas religiosos de este mundo, ¿no? Habéis pensado en las grandes religiones de este mundo. ¿Por qué es tan difícil en ese sentido llegar al Evangelio? Porque si una persona que es fiel a su religión cumple con los rituales de esa religión, pues no tiene conciencia de ese pecado, porque ha cumplido con su religión. En ese sentido, el cristianismo va mucho más allá porque nos presenta algo que viene de lo alto, los 10 mandamientos, que no solamente nos están hablando de nuestro deber para con el prójimo, que de alguna manera podemos atisbar, como dice aquí el apóstol, palpando alguna cosita. No, ¿cuál es tu deber para con Dios? ¿Cuál es realmente nuestra actitud ante Dios? Porque el gran pecado, ¿cuál es? No amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo defines tú el pecado en tu vida? ¿Por lo que a ti te parece que está mal? ¿O has consultado a Dios y has dicho, Señor, ¿qué te parece a ti que está mal? Claro, es que no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque si el único criterio de lo que está bien o está mal es la forma en que se comportan los que están a nuestro lado, que no tienen la revelación de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a sentirnos culpables? Si no nos hemos confrontado con la realidad de quién es Dios mismo. Pero el segundo aspecto, y nuevamente es un aspecto que encontramos en Eclesiastés, que muestra esa fricción entre un sistema filosófico y la fe cristiana, es justamente con lo que significa la vida. ¿Es esta vida todo lo que hay? Para aquellos filósofos sí que lo es. Pero ¿qué dice toda la Biblia y en particular el libro de Eclesiastés? ¿Qué dice? Alégrate, joven. No se puede poner de una manera más condensada el libro y al mismo tiempo más real, mostrando que es revelación de Dios. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Disfruta, joven, de esta vida, hombre. Si el cristianismo no te lo impide, disfruta de lo bueno. Esta es una edad maravillosa la que tienes, la juventud. Eso no vuelve, ¿sabes? Juventud, divino tesoro. Te vas para no volver, como decía el gran poeta nicaragüense
Rubén Darío. Disfruta. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, por supuesto. Pero, y esta es la revelación de Dios, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y el libro de Eclesiastés termina así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta vida no lo es todo. Hay un juicio final. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nuestra vida delante de Dios. Este es el mensaje cristiano. Este es el mensaje relevante para nuestra sociedad. ¿Estás preparado para afrontar el juicio de Dios? Cuando mueras no es el fin, no se acaba todo, no. Hay un juicio. Está establecido, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. El juicio. Por eso el mensaje cristiano es el mensaje más realista posible. Si os dais cuenta, se ve que viene de lo alto. Porque Dios no niega su propia creación, disfruta, goza. Claro, si Dios ha creado los placeres, ¿cómo te va a decir Dios que no disfrutes? Pero Dios también te dice que hay pecado y que eres culpable. ¿Qué vas a hacer con tu pecado? Vas a ser juzgado. ¿Cómo vas a afrontar el juicio de Dios? ¿Cómo este mundo, qué herramientas te proporciona este mundo para venir ante el juicio de Dios? ¿Cómo podrás afrontarlo? ¿Qué podrás decir? Que redujiste tanto el nivel de lo que es malo, como dice la gente. No, si yo cuando me presente delante de Dios, si es que hay algún Dios, le diré que no tiene base para condenarme. Yo no mato, yo no robo. Pero, ¿es eso así? O como dice la Escritura, los mandamientos son mucho más profundos, como enseñó con la autoridad propia suya el Señor Jesucristo. Van a nuestra intención, van a nuestro pensamiento. Seremos juzgados por cada palabra ociosa. ¿Quién puede presentarse de esa manera delante de Dios? Hay un juicio. Eso es un área de fricción. Y es un área de fricción que, como os decía anteriormente, aunque estemos centrados solo en ese versículo, menciona aquí el apóstol Pablo. Por eso yo lo estoy también mencionando, porque por un lado parece que tiene el libro de Eclesiastés también delante de él, o por lo menos Lucas, cuando nos resume, nos está hablando desde ese punto de vista. ¿Qué dice? ¿Cómo concluye ese mensaje de Pablo allí? Porque Pablo es consciente, obviamente, de ese punto de fricción. Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, de este agnosticismo vuestro, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay un juicio justo. ¿Estás tú preparado para afrontar ese juicio? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta que tienes que hacerte y dar gracias a Dios que estás en un lugar o que puedes escuchar esto por las redes sociales, porque no vas a escuchar eso en ningún otro lugar. Pero gracias a Dios que lo escuchamos. Ese es el cristianismo. El cristianismo contesta a la realidad de que la vida es más sofisticada y más compleja de lo que muchas veces quisiéramos pensar. Hay un juicio. ¿Estás preparado para afrontarlo? ¿Cómo lo podemos afrontar? Sería en esa tercera área de fricción. Hablábamos de su actitud hacia los dioses, cómo no, estábamos diciendo, cómo no van a hablar de los dioses allí. Pero esos dioses son dioses que son no operativos. ¿Para qué valen esos dioses? No tienen ninguna influencia. O bien todo es Dios y por tanto nada es Dios, o bien está tan lejos que no tiene ningún interés en nosotros. El cristianismo nos habla de que Dios tiene un interés genuino y real en su creación y en sus criaturas. ¿Dónde aparece esa relación de Dios en el Eclesiastés?
Pues en esa expresión que hace que el libro de Eclesiastés sea considerado un libro de la sabiduría, como Proverbios. El penúltimo versículo de Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Podemos pensar solo en términos de miedo, pero no. El temor de Dios es tener una relación con Dios en la que nos damos cuenta de que Dios tiene que ser temido. Dios no es como nosotros. Recordamos a Leon Aslan, ¿no? En la primera de las novelas, ¿no? de C.S. Lewis, La bruja y el armario, ¿no? Y dice, pero Aslan, cuando oyen hablar de Aslan, dice, pero ¿es peligroso Aslan? Dice, claro que es peligroso. Claro que es peligroso. Pero es bueno. Dios es peligroso. Porque es Dios, es santo. Pero Dios es bueno. Y el temor de Dios es vivir a la luz de lo que Dios es. No de lo que yo quisiera que los dioses fuesen, porque mi mente así piensa que tiene que ser Dios. Entonces soy yo el árbitro de todo. Me pongo yo como Dios, claro. Tantos ídolos. Claro, porque cada uno tiene una idea de Dios distinta. No, Dios es como es. Y tú tienes que someterte. Y yo a como es Dios. Teme a Dios. Ten una relación correcta con Él. El temor de Dios no, contrariamente a lo que muchas veces se piensa, no está reñido con el Evangelio. Al contrario, el Evangelio conduce necesariamente al temor de Dios. O por lo menos eso es lo que enseña el libro de los Salmos. Salmo 130. Señor, si mirases los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado, para que seas temido. Esa es la relación con Dios. ¿Tienes tú esa relación con Dios? Esa relación con Dios ahora, en el Nuevo Testamento, como dice el apóstol Pablo, es por medio de aquel que Dios ha resucitado entre los muertos, el Señor Jesucristo, el que hace posible por medio de su muerte y su resurrección que nosotros ahora podamos relacionarnos con Dios, podamos temer a Dios, podamos vivir para su propia gloria. ¿Estás tú reconciliado con Dios por Cristo Jesús? Ese es el temor de Dios. Esta es la fe cristiana. Y aquí lo que ofrece el mundo, su humanismo, su secularismo, su agnosticismo. Y aquí lo que ofrece la fe cristiana, una visión de lo alto, divina, una promesa para esta vida, pero también para la venidera, y una relación con Dios, aquí y por toda la eternidad. Quiera Él que podamos abrazar a ese Dios en Cristo Jesús y vivir así para su gloria. Amén. Señor, queremos agradecerte el Evangelio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza de vida eterna que tenemos en Él, esa realidad, ese perdón de todos nuestros pecados en la sangre del Cordero inmolado, esta revelación sobrenatural y divina que solamente tú has podido traer a nuestras vidas. Concédenos que podamos vivir a la altura de estas cosas. Concédenos, Señor, que podamos ver el engaño que hay detrás de las filosofías de este mundo, podamos desechar todo aquello que no es bueno, podamos abrazar todo lo que de bueno nos trae tu Escritura, la creación de Dios, pero también que podamos vivir a la luz del hecho de que somos culpables, que ha habido una caída del hombre en pecado y que tú, Señor, has enviado a un Salvador para cubrir nuestro pecado. Ayúdanos a llevar estas cosas al corazón, porque es para la gloria del Señor Jesucristo que lo pedimos todo. Amén.